¿Os suena esta melodía? Bueno, la paramos aquí. Y tal como habéis oído en la primera frase, vamos a hablar de una canción que nos traslada a muchos años atrás, que es Puentecito de mi río. ¿Por qué hemos escogido esta canción? Bueno, la hemos escogido porque es una de las canciones que cantábamos cuando íbamos en coche. Teníamos la costumbre, tal como os hemos dicho antes, de cantar en el coche con papá, siempre le gustaba la música, y así cantábamos, pues eso, canciones folclóricas argentinas, como Caminito, El Pañuelito, Puentecito. Y la hemos escogido y para nuestra sorpresa hemos descubierto que el poeta que escribió la letra de la canción era Buenaventura Luna, un sanjuanino muy, bueno, es una persona que en el mundo artístico, bueno, ya nos hablará el Abu de este personaje, muy importante en San Juan. Y mayor fue nuestra sorpresa todavía cuando al analizar la canción descubrimos que se trata de una historia muy bonita que ocurre en un lugar que es Huaco, la Ciénaga, que es un lugar donde vivió el Abu de niño y que nos va a contar también algunas de sus experiencias. Bueno, también vamos a hablar de los compositores y los intérpretes de esta canción, que digo los compositores porque en Google hemos encontrado diferente información. En un lugar pone que es Antonio Tormo, en otros que es Hilario Cuadros. Bueno, no queda muy claro quién fue el compositor, pero sí que sabemos que Antonio Tormo y Canal, y el tropillo sí, de fue quien lo hizo popular y quien lo... Vale, bueno, pues vamos por partes y si te parece, papá, empezamos hablando de Buenaventura Luna, ¿te parece? Bueno, a El ver, que se hizo llamar Buenaventura Luna sí, porque no era su nombre original. de todas maneras, voy a tratar de hacer una síntesis muy rápida porque, claro, la historia de Buenaventura Luna es muy rica en anécdotas. Y bueno, a ver, Buenaventura Luna nació en Huaco. Huaco es una localidad del departamento de Jáchal, de San Juan. Es un pueblito de pocos habitantes, casi una aldea. Y, y allí Buenaventura Luna hizo la escuela primaria en Huaco. Huaco, en la actualidad, digamos, conserva el molino del papá de Buenaventura Luna. Tenía un molino donde molían el trigo, y yo recuerdo cuando nosotros íbamos a visitar a la tía Azucena y al tío Domingo Illanes en la Ciénega, el trigo que se cosechaba en las parcelas de cultivo se llevaba a lomo de mula y de burros, de mulas. pero sobre todo de mula, porque las mulas son las más adecuadas para las zonas montañosas, y se llevaba a lomo de mula las bolsas de trigo, se molía allí en ese molino y se traía de vuelta el afrecho que era, diríamos, la fibra del trigo y la harina. Vale, una cosa, papi, para situarnos en el tiempo. Buenaventura Luna nació a principios del siglo XX, de 1906 a 1955, o sea que no duró ni 50 años, murió muy joven. Murió muy joven. Y su nombre original no era Buenaventura Luna. Sí. El niño que nació en Huaco se llamaba Eusebio de Jesús Doherty. Era descendiente de un irlandés, de aquellos que a principios del siglo XIX quisieron hacer la invasión de la ciudad de Buenos Aires. Y los porteños resistieron la invasión de las fragatas británicas y tomaron preso a toda la tripulación que venía en esas fragatas. Y uno de esos, digamos, marinos, que eran marinos o marineros forzados, o sea, que los habían reclutado en Irlanda y los incorporaban a la marina, y eran los que
en fin, tenían que pelear O sea, para... de Irlanda a Hatchard. Y bueno, entonces él fue capturado, el abuelo de Buenaventura, y cuando tuvo la posibilidad de volver para reincorporarse a las tropas británicas, él no quiso. Desertó y se fue a Desertó San y se Juan. quedó en Argentina y escapó lo más lejos que pudo, que fue San Juan, allí en la precordillera, en el pueblito de Huaco, donde entonces él instaló un molino que todavía existe, es museo actualmente, El abuelo de Buenaventura Eusebio, Luna. ¿no? Eusebio Doherty era un chico muy inquieto y muy inteligente, y que tenía mucha inclinación por la poesía, pero fundamentalmente él se inició como periodista y como militante político en realidad. Él hizo el secundario en Háchal, la ciudad de Háchal, San José de Háchal, que es la capital de ese departamento. Y allí en esta ciudad él escribía en unos periódicos que eran un poco, digamos, críticos a los gobiernos. Y Eusebio se embanderó con la facción anticantonista, digamos. Bueno, porque en San Juan ha habido digamos, una serie de gobernantes de apellido Cantoni que han sido los protagonistas principales durante aquella época, que estamos hablando de los años 30 más o menos. El hecho es que Doherty era irigoyenista, o sea, él era partidario de Hipólito Yrigoyen. Y el Federico Cantoni, que fue el que se hizo lo eligieron gobernador. Era la oposición, entonces, ¿no? Él sí, pero estando gobernando, él se pasó al bando de los, en cierto modo, conservadores. Y por lo tanto, ¿qué hicieron? Este Doherty, que estaba en Háchal y que escribía en un periódico, digamos, soflamas contra el cantonismo, enseguida su periódico fue cerrado y a él lo encarcelaron. Lo metieron preso y allí en una cárcel en el interior de Háchal, en la zona rural, y logró escapar. Escapó de allí y se fue a Buenos Aires. Bueno, antes de escaparse, hay que decir que la canción de Puentecito, luego si quieres seguimos hablando de Buenaventura, la escribió cuando él tenía 19 años. Esto lo sabemos porque hemos encontrado una información de una supuesta nieta, ¿no? Que se llama Yanina Pizarro, bisnieta de Buenaventura Luna, que explica un poco la historia de la canción, ¿no? Y explica que para llegar, que cuando él tenía 19 años estaba enamorado de una chica, una paisanita de Háchal, pero que para llegar hasta ella él tenía que cruzar un puente, que en una de esas inundaciones que hubo, ese puente cayó y él se quedó como aislado, tuvo que esperar a que bajara el río para poder ir al otro lado que bajara la crecida para visitar a su amada. Parece ser que esta chica, ¿vale? Que además se llamaba... la sorpresa nuestra es que, según lo que cuenta esta bisnieta, la paisanita era de La Ciénega. Sí, se llamaba... La Ciénega es la aldea donde nació mi padre. Y donde uno de las principales familias de La Ciénega eran los Illanes. Los Illanes que, son, digamos, los abuelos de nuestros sobrinos. Papi, ¿en qué año nació el abuelo Cipriano? No sé, no sé. Porque yo creo que era contemporáneo a Buenaventura Luna. Sí, claro, sí. Él debía ser de principios de 1900... A ver, tú tienes 85 ahora y él... A ver, bueno, el hecho es que... Él era de principios del siglo. Entonces, no, porque ahora estaba pensando, entonces
la paisanita Modesta Pizarro, la bisabuela De la de la niña que cuenta. Yanina, la que explica la historia, parece ser que se quedó embarazada de Buenaventura Luna, que eran amantes, y esta historia la escribió en un momento en el que no podía tener acceso a ella porque se había roto el puente O y sea, entonces entre Huaco y la Ciénega entonces estaba el río sí. y había que atravesar el río a través de un puente. Entonces esta chica, que ya es una señora, la Yanina Pizarro, es su abuelo sería el primogénito, o sea, el hijo de Buenaventura Luna, y porque luego no fueron marido y mujer, ¿no? No, yo creo que Pero no. fue el primer hijo de esta paisanita de la cual se enamoró Buenaventura Luna. Bueno, de todas ¿No? maneras no tenemos demasiados datos sobre No, toda bueno, la esto lo progenie. explica la bisnieta. Sí. Bueno, aquí lo curioso es que tanto la Ciénaga como Huaco son lugares donde la Abu pues ha crecido y ha vivido de niño. No sé si quieres contar algún Sí, detalle de ello. a ver, lo que nosotros íbamos en las vacaciones, íbamos a la Ciénega, a la casa de la tía Azucena y el tío Domingo Illanes, que tenían un caserón inmenso con cría de ganado, bueno, de cabras, de vacas, y sí, lo que recuerdo es que con Enrique, con mi hermano, nos ponían encima a cada uno de una mula y nos mandaban a Huaco. Y nosotros atravesábamos la quebrada de Huaco, que es, digamos, lo que separa a la Ciénega del valle de Huaco, porque la Ciénega es como un vallecito pequeño, era un vergel, aquello de frutales, de viñedos, una cosa muy bonita, pero todo en pequeño, porque no era una gran extensión. Y con mi hermano, entonces nos ponían encima de la mula y la mula nos llevaba ¿Ah, sí? hasta Huaco, y allí íbamos a visitar a nuestros tíos que vivían en Huaco. Eso es el recuerdo que yo tengo. Incluso hay, entre la Ciénega y Huaco, hay una de estas, ¿cómo se llaman? Balneario. No sé si estará al uso, que le llamaban el agua hedionda, porque tenía mucho azufre y entonces hacía un olor Por sulfuroso. eso en la canción sí que dice... Pues, habla en algún momento en la letra, luego cuando la escuchemos, sí. de que eran aguas que olían mal. Bueno, la parte que llegaba a Huaco, porque Sí. en la parte del río que había en la Ciénega era un agua cristalina, transparente, incluso se veían los pececillos que andaban en ese río. Claro, qué recuerdos, ¿no? Sí, y entonces, bueno, con mi hermano hemos tenido muchos recuerdos de allí, porque mientras estábamos con nuestros tíos, pues nos incorporaban a las tareas del campo que se hacían, ya sea la cosecha o de ir a llevar el ganado a los potreros, ¿no? Para el ganado, las ovejas. Las ovejas. Las ovejas. Bueno. Bueno, volvamos a la cuestión. Pero que hay que decir que fue casualidad el hecho de que al indagar en la canción hemos descubierto, pues eso, Buenaventura Luna y luego la localización que Sí. realmente fue emocionante descubrirlo. Pero siguiendo con Buenaventura Luna. Bueno, con Dojorti, que todavía no es Buenaventura Luna, se escapa de esa comisaría, porque sería una comisaría pequeña, con la ayuda de uno de los guardias, que él consiguió, y escapó a Buenos Aires. Y en Buenos Aires él empieza a interesarse mucho, porque él era un amante de la canción folclórica del país. En Argentina, en aquel tiempo, había esa discusión entre civilización y barbarie. Civilización era un poco la idea de Sarmiento de que hay que ser cultos y tener un país civilizado y a la altura de los tiempos. Y la barbarie le llamaban a todo aquello que se refiere a las cosas que se entrelazaban o se entrecruzaban con los aborígenes del lugar, y la canción popular, por supuesto, era considerada bárbara y por lo tanto era combatida. La cultura Pero, general se había claro, considerado. Dojorti llega a Buenos Aires
Y él enseguida, bueno, se relaciona mucho porque, claro, había militado en política, era un buen periodista, sabía escribir, pero sobre todo era un poeta, hacía poesía. Y bueno, le encomiendan un programa en Radio El Mundo de Buenos Aires y prácticamente allí es donde pasa a ser Buenaventura Luna. Buenaventura Luna ¿Sabes en cuál es el realidad era origen? un paisano de Huaco que había sido peón allí de ellos en su molino y que le contaba historias y cosas de la tierra y él le fascinaba. Le había instruido en las tradiciones. Exacto, y entonces él adoptó el nombre completo de Don Buenaventura Luna, un señor que, bueno, que había existido allí, y él, a partir de ahí, todo el mundo lo conoce como Buenaventura Luna, y ya se acabó los Horthy para nada. Entonces, él inicia allí en Radio El Mundo un conjunto folclórico que hacían diálogos como una cierta teatralización, pero que tiene, Sí, tiene porque un impacto yo impresionante. leí que Puentecito al principio fue recitado, no era igual que otras de sus poemas. Luego se les puso música, pero primero y Exacto. que se recitaban en las escuelas, en los Sí, es que colegios. hacían diálogos Eran como, eh, sí, como el como, rap de ahora, ¿no? claro, Como el... pero eran diálogos de hombres y mujeres del interior. Entonces van contando, van relatando, y estas historias, la gente, todo el mundo quería escuchar esto. Entonces, claro, el Radio El Mundo dijo, oye, esto hay que darle una forma más Claro. orgánica, y entonces es cuando Buenaventura Luna decide crear un conjunto folclórico que son la Tropilla de Huachipampa. La Tropilla de Huachipampa son unos supuestos jachalleros o sanjuaninos que se juntan para cantar y para decir también aro aro, que son, digamos, versos que les gusta entremezclar con las canciones. Bueno, Buenaventura Luna tuvo la suerte de toparse con Antonio Tormo y Diego era, ¿no? Canales. Diego Canales, sí, bueno, es que hemos estado intentando descubrir quién era el compositor de la música de Puentecito y en Google de entrada sale que es Antonio Tormo y Diego Canales, pero luego indagando más hemos descubierto que el compositor fue Hilario Cuadros. Porque Antonio Tormo, o sea, la primera vez que se interpretó la canción fue con los Trovadores de Cuyo, del cual formaba parte Hilario Cuadros, pero se ve que quien lo hizo famoso, la canción, quien la popularizó, fue Antonio Tormo. Pero bueno, hay información confusa. La verdad es que nos pone en algunos sitios que Antonio Tormo fue el compositor, pero en otros lo desmiente, dice que en realidad quien fue el compositor fue Hilario Cuadros, que era un compositor, porque Antonio Tormo era más intérprete, ¿no? Claro, a mí me llamaba la atención porque vi que decía que era Antonio Tormo, pero Antonio Tormo en realidad era un intérprete. Él cantaba, sí. Tenía muy buena voz, una voz potente, y hacían dúo con Canales. En realidad ellos eran compañeros de trabajo en Mendoza, porque Antonio Tormo nació en Mendoza y allí trabajaba en la bodega Giol. Porque su oficio era de tonelero, o sea, fabricar toneles. Era toda una especialidad. Y su amigo Canale también hacía el mismo oficio y estuvieron trabajando, bueno, bastantes años allí en la bodega Giol, pero no sé por qué se trasladaron a San Juan. Y en San Juan trabajaron en la bodega del Globo, no, del Bono. Y él, bueno, se empezó a presentar a los concursos que había, porque en San Juan, la radio de San Juan, sí, hacía muchas... y había uno que era muy, ¿cómo se llamaba?
era para niños. Los niños cantaban, pero también había para adultos. Ahí descubren a Tormo, que realmente allí inicia, y Tormo y Canale deciden ir a Buenos Aires. En Buenos Aires conocen a Buenaventura Luna y se incorporan enseguida a la tropilla de Huachipampa. Vale. La tropilla de Huachipampa es un conjunto folclórico que tiene un éxito impresionante en un programa que llevaba Buenaventura Luna, que se llamaba El Fogón de los Herreros. El Fogón de los... Herreros. De los troveros, no. El Fogón de los Arrieros. El Fogón de los Arrieros. Vale. Y bueno, ahí se conocen y ahí, digamos, de alguna manera catapultan esta canción y otras, digamos, a nivel nacional. Prácticamente ha sido Buenaventura Luna el que primero irrumpió en Buenos Aires con esta música del interior. Folclórica, ¿no? De Cuyo, de esa exacto, zona de San Juan, en este caso Mendoza. de Cuyo. Pero luego, claro, ha habido grupos folclóricos, los chalchaleros, los fronterizos, los cantores del alba. Pero fueron los primeros, ¿no? Pero eso ya es posterior. Pero estos son los primeros. Y sobre todo, lo que hemos estado viendo es que posiblemente la música la hizo Hilario Cuadros. Sí. No lo hemos confirmado, pero... Bueno, lo pone en el chat GPT. Que también es mendocino. Pero si buscamos en el chat GPT pone que es Hilario Cuadros. Si miramos en Google, todo el rato sale que Antonio Tormes. Si nos podéis sacar de dudas, si alguien tiene más información, pues se agradece. Pero hasta ahí hemos llegado. Porque sí. Bueno, pues ¿alguna cosa más o ponemos la canción? No, pongámosla porque la ponemos. Venga, es lo sí, importante. Si no, se nos va a ir el tiempo que tenemos que ir a esta buscar a Milo. Grabación que vamos a transmitirles ahora se hizo en los años 30. 34, 35, con los Huachipampa, ¿no? Sí, la tropilla de Huachipampa. Vale, pues continuamos. Espera, un pelín para atrás. Más fuerte. Más fuerte. Puentecito del río que pasa, calle de un fresco verdor. ¿Cuántas veces de ir a tu casa, besar de tus labios la flor? Oh, el río que corre cantando, escuchando un canto de amor. Río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores. La selva del Chañar es selva, no pampa. Entonces sobre el río, en mil redes plateadas, lunes al pasar. Ya no estás porque había habido la crecida y se lo había llevado. No podré llegar, canta mi canción. Oh, el rancho en que vive la más bella, es dulce paisanita que adora el corazón. Habla de Modesta Pizarro, parece ser, es la dulce paisanita. Sí. Sí. Del cual él está enamorado, pero el puente se ha roto, así que tendrá que hacer otro puente. Como pasó con Gavino y el caminito. O esperar a que baje la crecida. Soy navío, desafiando mi amor y mi fe, pero llueve vencer ese río, torrente sobreentender. Otra noche cantando, Paisanita a tu lado volveré. Otra noche cantando, Paisanita a tu lado volveré. Hace tantos años que se me olvida la letra, claro. Qué recuerdos, ¿eh? Oh, puente de piedra entre las flores. En mil noches plateadas, lunes al pasar. El puente ya no podré llegar,
que vive en la montaña, la dulce paisanita. Bueno, chicos, hasta la próxima y espero que os haya gustado, ¿vale? Nuestros comentarios. Besitos.